noches, bienvenidos a todos los espectadores que nos acompañan en la transmisión en vivo a través del Facebook y la plataforma del Zoom del CAP Regional Lima. Esta noche nos reunimos para llevar a cabo el ciclo de conferencias de la Semana de Argentina. El día de hoy tenemos la conferencia de las estancias jesuíticas de Córdoba, sustento de la utopía del Paraguay, organizado por el Consejo Regional Lima en conjunto con el arquitecto Juan Luis Ramírez, que venimos desarrollando diversos proyectos, por lo que este evento son 2 días de conferencia y es uno de los eventos colaborativos con colegas internacionales que ofrecen establecer relaciones de carácter institucional y profesional, de las cuales podamos aprender y también mostrar a través de estos eventos. Bueno, les voy a presentar al arquitecto Juan Luis Ramírez. Él es exdecano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UNIAC, quien nos viene apoyando con estas conferencias, ¿no? Indicarles también esta sesión que está a cargo de la experta profesional que tiene que ver con el tema de la conferencia del día de hoy, las estancias jesuíticas de Córdoba, sustento de la utopía del Paraguay. Agradecemos la presencia de nuestro panel a la arquitecta Catherine Ibáñez Salas, directora regional de Bienestar, al arquitecto Juan Luis Ramírez y a nuestra expositora, la arquitecta Melina Malandrino. Gracias por estar presentes esta noche. También queremos informar a todos los espectadores que pueden realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está ubicada en la parte inferior del Zoom. Estas serán respondidas por nuestra expositora al finalizar la presentación. Así que sin más preámbulo, para dar inicio, cedo la palabra a la arquitecta Catherine Ibáñez Salas, directora regional de Bienestar. Adelante, arquitecta Catherine. Buenas noches con todos los presentes. Me gustaría darle la bienvenida a este conversatorio, a esta ponencia por la arquitecta Melina, justamente en representación de nuestro decano, el arquitecto Jorge Ruiz de Somocurcio, proponiendo que tengamos una capacitación constante y más aún teniendo las buenas praxis que se tienen con los países hermanos. Se han venido desarrollando ya durante meses este tipo de actividad y es por ello que no queremos dejar de continuar compartiendo el conocimiento, que es lo más importante, y que nosotros como colegio profesional, y al igual como los profesionales que el día de hoy nos encontramos presentes, podamos brindar justamente estos conocimientos. El día de hoy nos toca el tema patrimonio y ahí le van a tener a la arquitecta Melina para poderle hacer todas las consultas necesarias, va a estar ávida a poderlas responder a todas, y más aún el acercamiento de poder tocar justamente un tema que también tenemos en similitud, ¿no? Que es el tema del patrimonio también. Entonces, este evento realmente espero que sea de su agrado. No se olviden en seguirnos en las redes sociales. Vamos a seguir lanzando este tipo de eventos todos los meses, como ya lo hemos venido haciendo, y que hemos tenido una muy buena recepción por parte del agremiado, tanto nacional como internacional, y no queremos defraudarlos justamente con este tipo de conversatorios de calidad. Pues nada, espero que sea de su agrado y que puedan disfrutarlo realmente con la exposición de la arquitecta. Que sea de su disfrute y que podamos iniciar de una vez esta exposición que venimos esperándola. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecta Catherine, por sus palabras. Bueno, ya iniciamos con la conferencia, ¿no? Quiero presentar antes a nuestra expositora del día de hoy para que la conozcan. Nuestra expositora es la doctora arquitecta Melina Malandrino, es arquitecta egresada de la Universidad Católica de Córdoba, es doctora en Historia, egresada de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, se ha especializado en Historia de la Arquitectura y Conservación del Patrimonio Arquitectónico, docente e investigadora de la Universidad Católica de Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Católica de Santiago del Estero. Fue directora del Instituto de Patrimonio Marina Weissman de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba, codirectora de proyectos de investigación referidos a la antigua provincia jesuítica del Paraguay en la Universidad Católica de Córdoba, codirectora de proyectos de investigación en la Universidad Nacional de Córdoba, que está a la fecha, y participa activamente desde el 2001 de reuniones científicas de la disciplina con presentación de trabajos, publicaciones referidas a la temática jesuítica. Bueno, así que con ustedes quiero darle la bienvenida y darle el espacio para que realice su presentación a la arquitecta Melina Malandrino. Adelante, arquitecta.
Bueno, en primera medida, muchísimas gracias. Buenas noches a todos los que están conectados, a los que están tal vez en el Facebook también. Eh, un honor estar con ustedes. El agradecimiento también al arquitecto Dutari, que fue él quien me hizo extensiva la invitación y la participación. Bueno, ya ven que mi tema tiene que ver con los jesuitas y demás, entonces a eso iremos. Me dicen si, un momento, Sí, arquitecta, está todo bien. está todo bien. Ahí comenzamos. Esa Sí. sería la primera. Ahí estamos bien. Bueno, el tema que yo elegí fue pensar en las estancias jesuíticas de Córdoba, que ya les voy a contar un poquito qué son y cómo fue su génesis, como sustento de una utopía, de un proyecto de utopía en América del Sur, que fue en la región del Paraguay. También el concepto es un poco amplio, ya les voy a definir ahora a continuación un poquito más cuál era esta región del Paraguay. Entonces, primero presentarles a los personajes de los que vamos a hablar, la compañía de Jesús, y allí dice su escopo, ¿no? Su objetivo, su razón de ser, que tenía que ver principalmente con la educación superior, con la educación según lo que era la ratio estudiaron en aquella época, y su segundo escopo, su segunda misión tenía que ver con la evangelización. Y en tierras americanas, por supuesto que encontraron campo fecundo para esta actividad de la evangelización. Por supuesto que las dos actividades fueron impulsadas por San Ignacio de Loyola, el fundador de la orden, quien envió a los miembros de la orden desde los primeros tiempos a los 4 continentes conocidos, ¿no? En aquel momento. Él los mandó al África, los mandó a Europa, los mandó a Oriente y los mandó a América para que cumplieran estas misiones. Puntualmente miraremos el pequeño espacio de América en relación al continente, pero bueno, de alguna manera tener siempre presente que la evangelización y la educación tenían que ver con el escopo de la orden, con la razón de ser de la orden. Y como el público, o por lo menos los que nos invitan son peruanos, pensar en cómo este tema se vincula con el espacio peruano, o el actual espacio peruano. Cuando los jesuitas llegan a América, por supuesto que lo hacen como la mayoría de los europeos que llegaron, primero ingresando al territorio por la región de México actual, y fueron descendiendo, y en ese reconocimiento del territorio, los jesuitas se instalan en la ya fundada Lima, y desde allí organizan su estructura territorial, que es una provincia. De esa forma es como ellos organizan el territorio tras una provincia jesuítica que será la provincia del Perú. En un primer momento, la extensión de la provincia del Perú coincidirá aproximadamente con los límites del virreinato del Perú, un territorio muy grande, prácticamente inmanejable, y desde allí empezarán eh, fundando colegio en Lima y, por supuesto, ingresando al territorio, primero con misiones volantes, luego con misiones más estables, a, a establecer pueblos misionales, doctrinas y demás, a lo largo del territorio que podían recorrer desde Lima, desde Cusco y demás. Y en esa experiencia va a ser fundante de la actividad misional la experiencia que van a llevar los jesuitas en Juli. Allí, ahora, a orillas del lago Titicaca, van a poder formar las doctrinas de Juli, y doctrinas que estarán destinadas al pueblo de origen aymara principalmente, pero para los jesuitas será un gran momento de prueba y error, de experimentación, de encontrar las herramientas para llegar a los pueblos originarios de la forma en que lo recomendaba Acosta, aquel jesuita que también había hablado de cómo había que evangelizar a los indígenas. A través de esta experiencia y de ir reconociendo el territorio, se tomará conciencia principalmente
de que el territorio peruano era inmanejable en su extensión. Entonces vendrá la decisión de escindir una parte del territorio y formar una nueva provincia jesuítica. Desde el Perú, otro jesuita que será Alonso de Bárcena, será quien recorra principalmente el territorio, llegue a las regiones donde hoy se encuentra la ciudad de Córdoba y demás, y desde allí pueda empezar a enunciar o empezar a pensar en esta nueva provincia. Finalmente será Diego de Torres Bollo, otro jesuita que descenderá también desde el Perú y llegará a Córdoba y allí fundará la provincia del Paraguay. En el mapita que ustedes tienen a la derecha de la presentación, es una interpretación de la propia carta annua de Torres Bollo, donde él explica cuál es la importancia de armar una nueva provincia que esté mucho más al sur y que permita acercarse a los otros pueblos eh, originarios que ellos querían evangelizar. Entonces, será de esta manera que se elija Córdoba como capital o como sede de esta nueva provincia, y allí en ese planito que está a mano izquierda, ustedes pueden ver, me dicen si se ve el cursor, la ciudad de Córdoba cómo es equidistante de la mayoría de los puntos que estaban en la América meridional, en la América del Sur. Entonces, ya dejando un poco de lado la importancia de la relación con Lima, ¿cuál es la importancia de la ciudad de Córdoba y cuál será entonces el fundamento para que este lugar se convierta en la cabecera de la provincia? Pero Córdoba no es el espacio de la utopía. El espacio de la utopía son los espacios de los aborígenes, principalmente de los guaraníes. Y luego, en segunda instancia, no por menor importancia, sino en segunda instancia temporal, los pueblos de la chiquitanía del oriente boliviano. En el área guaranítica, allí tendremos la presencia de un gran peruano que será el fundador de 9 de esos pueblos, que es Antonio Ruiz de Montoya, ¿no? Un limeño que se hizo jesuita y que recorrió todo el territorio y fundó 9 de los 30 pueblos que formaran este espacio de la utopía. ¿Qué es lo interesante? ¿Por qué le llamo los espacios de la utopía? Porque de alguna manera hay un encuentro, hay un momento maravilloso en donde se reconocerán a sí mismos los guaraníes que vienen descendiendo de la Amazonía y que vienen buscando su propia tierra sin mal. Y los jesuitas, herederos de aquellas utopías de Tomás Moro o de Campanella, que también están en busca de su propia utopía, de una posibilidad de evangelizar al margen del rigor de la corona española. Entonces, en ese encuentro, en esa celebración de la utopía, serán exitosos los 30 pueblos que se van a fundar en el área guaranítica y los 10 pueblos que se van a fundar en el área de la chiquitanía boliviana. Pero, ¿por qué yo les quiero hablar? ¿Por qué yo les quiero hablar de Córdoba si parece que lo interesante está en el área guaranítica? Porque Córdoba, como les mencioné recién, es el espacio, el ámbito urbano en el cual se va a decidir colocar la capital de esta nueva provincia. Y como capital tiene una serie de instituciones que allí las tienen enlistadas. La imagen que tienen en la parte de arriba es un planito de Córdoba en el periodo colonial, en 1799, fundada bajo las leyes de Indias, con un damero y demás, y tienen señalado en rojo, no me está ayudando el puntero, tienen señalado en rojo las manzanas que ocuparon los jesuitas en Córdoba. Los jesuitas tuvieron presencia en 5 de las 70 manzanas fundacionales, o sea, casi en un 10% de la ciudad tenían presencia los jesuitas. Y concretamente su núcleo duro o el área donde se concentran los edificios es en la que está señalada de color más fuerte, y allí tenían sus edificaciones.
la administración del prepósito provincial, o sea, la administración general, el noviciado, donde se forman los que van a ser miembros de la orden, el colegio máximo, donde se dictan todas las cátedras, y ahí ya se los abro un poquito lo del colegio máximo, el convictorio, que es el espacio para formar a los externos de la orden, el espacio donde quienes fueron miembros del clero secular o de otras órdenes y querían terminar su formación conciliar, según el Concilio de Trento, pasaban por este seminario. Y el resto de los espacios que tienen que ver con la procuración de la provincia, o sea, con la administración temporal, la bótica, la ranchería de los esclavos negros. Los jesuitas tuvieron principalmente mano de obra que tenía que ver con los esclavos negros, y una serie de espacios religiosos destinados cada uno a los distintos miembros de la orden. El área de la que van a charlar mañana con el arquitecto Dutari, se la señalo por acá, está en este espacio. Este es el área en la que va a hablar mañana el arquitecto Dutari y les va a contar la intervención que allí se realizó. En este contexto de esa ciudad que ustedes ven allí abajo, con muy baja densidad, la ciudad de Córdoba tenía apenas 3.500 habitantes, los jesuitas cometieron el atropello de pelearse con los vecinos encomenderos de Córdoba, precisamente por la condición del indígena, por la forma en que los indígenas estaban usados para el servicio personal. Entonces, esta enemistad que se les va a generar los va a privar de limosnas, de donaciones y de los demás recursos que normalmente tenía la orden para llevar adelante sus proyectos. Y en esa conjunción o en ese momento particular, será que los jesuitas vuelven a sus constituciones y encuentran allí una herramienta que Ignacio de Loyola les había dejado, que era la posibilidad de tener establecimientos productivos, estancias, haciendas, como estén acostumbrados a decirle en cada lugar de los oyentes que tenemos hoy aquí, establecimientos productivos que les generen renta y que a partir de esa renta puedan sostener el resto de las actividades. Entonces, ¿por qué nos interesan estos edificios? ¿Por qué? Porque los misioneros jesuitas generalmente llegaban todos desde Europa. La mayoría de ellos eran sujetos de la orden jesuitas que habían completado su formación de novicios, la mayoría de ellos en Europa, y venían con el firme propósito de convertir almas, venían con el firme propósito de ser misioneros a América. Pero a América hay que adaptarse, América no es llegar y comerse el mundo como diríamos habitualmente, sino que América exigía una preparación particular. Y una de esas preparaciones era, entendido como se había entendido después de la doctrina de Juli, poder hablar con los naturales en sus propias lenguas. Para lo cual, dentro del Colegio Máximo había una serie de cátedras de lenguas. Por supuesto que estaban las lenguas aborígenes madre, ¿no? El quechua y demás, pero también había cátedra de guaraní, había cátedra de tonocote, había cátedras de distintas lenguas dependiendo de la etnia a la que se iban a dirigir los jesuitas en misión. Ese era un espacio sumamente importante dentro del Colegio Máximo, por lo cual todos los misioneros tenían que pasar al menos un año en Córdoba para completar su formación. Y el segundo paquete de cátedras importantes eran las cátedras de casos, en donde se analizaban determinados casos de cuestiones que habían ya sucedido y cuáles eran las mejores posturas para tomar, cuáles eran las mejores formas de actuar. Entonces, a través de estas dos dinámicas de las cátedras de lengua y de las cátedras de casos, los misioneros que ya habían empezado su formación en Europa completaban aquí su formación y pasaban al área misionera. Muchos llegaban sin ser jesuitas y tenían que completar primero todo el noviciado en Córdoba y recién luego iniciar su actividad misional en el área guaraní. Entonces, como dice una amiga mía, a lo gratis alguien lo paga.
¿no? Lo gratis no es gratis, alguien lo paga. Entonces, este andamiaje de establecimientos productivos tendrá como fin último sostener esta actividad educativa para poder ir al área de la utopía, ir al área misional. Hay las imágenes que están puestas, es simplemente para entusiasmarlos, para tentarlos. La arquitectura limeña colonial es maravillosa. La arquitectura de Córdoba no le llega a la altura a la arquitectura limeña, pero bueno, estas son nuestras mejores joyas del periodo colonial, entonces también es una invitación a que las conozcan, a que se aproximen a esta maravilla que para nosotros es, insisto, nuestra foto de familia, nuestro mejor emblema de patrimonio. Ya les vi al final, les voy a decir por qué es nuestro mejor emblema de patrimonio. Y lo que más se conserva hasta el día de hoy son los espacios religiosos, de los espacios académicos, los espacios de las aulas, de los espacios de vivienda, se han ido perdiendo en la manzana o han ido mutando en el tiempo. Porque antes de seguir, les voy a decir algo que no les dije al principio. La historia que yo les voy a contar tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de finalización. Todo este proyecto de la provincia del Paraguay comenzó en el año 1608, con la presencia de Diego de Torres, fundando la provincia, siendo que en Córdoba se habían instalado ya los jesuitas unos años antes. Y tiene fecha de final, el año 1767, cuando los jesuitas son expulsados de todos los reinos españoles, de todas las tierras del reino español. Entonces, tiene una fecha de inicio, tiene una fecha de cierre, y lo que les voy a mostrar es la producción de unos 150 años de arte y arquitectura, puesta al servicio de aquello otro, ¿no? Puesto al servicio de la fe, puesto al servicio de la misión, puesto al servicio de la utopía. Ahí hay un mapita bien antiguo del año 1732 que define un poco el área de la provincia del Paraguay. Allí yo les he señalado con un circulito rojo, el mouse me abandona por momentos. Ahí con un circulito rojo está la posición de la ciudad de Córdoba. En un área que está como en un rosa está el área donde nos vamos a concentrar para ver estos establecimientos productivos. Y las dos áreas de misión o las dos áreas de la utopía, el área de Chiquitos y el área guaranítica. Haciendo un zoom, nos venimos a este, es un zoom del mismo mapa que tiene una calidad extraordinaria, y allí pueden ver la ciudad de Córdoba y unos circulitos que en realidad les van a mostrar la posición geográfica de estas estancias en la Concepción antigua, ¿no? Fíjense que están, aunque sean los mapitas viejos, están como o a la vera de los ríos o sobre los terrenos de sierra. La geografía de Córdoba tiene un área con sierras, no tan importantes como los Andes peruanos, pero con un área de sierras, y luego tiene grandes áreas de llanura cuando se extiende hacia Buenos Aires y se vuelve pampa. Los jesuitas eligieron asentarse en esta área de serranía que tiene cursos de agua permanentes y que les permitían estas actividades productivas de las que vamos a hablar a continuación. Llegaron a lo largo de estos 150 años que les mencioné, llegaron a poseer en la provincia, en la actual provincia de Córdoba, aproximadamente 1,5 millones de hectáreas. Sí, 1,5 millones de hectáreas, o tal vez más. En ellas establecieron 6 estancias, cada una con un rol definido, cada una su producción estaba destinada a sostener una parte del proyecto, y cada una tenía su propia producción, pero al mismo tiempo todas tenían dependencia una con la otra. Entonces, allí tienen enlistado de alguna manera las que estaban destinadas a sostener el colegio máximo, o sea, la actividad académica, las aulas y demás, eran 3. La estancia de Jesús María, la estancia de Altagracia y la estancia de Candelaria, o la Candelaria, o de la Virgen de la Candelaria. Allí también tienen al lado puesto la fecha en la que se empieza a adquirir la tierra, ya sea por donación, ya sea por compra y demás.
sostener el noviciado, sostener la formación de nuevos jesuitas, tiene destinado una estancia en particular, que es la estancia de Santa Catalina, una de las más grandes y una de las más productivas dentro del sistema. Yo les mencioné que era importante la educación de los externos, entonces para sostener la actividad del Real Colegio con Victoria Nuestra Señora de Montserrat, se va a destinar la producción de la estancia de Carolla, al mismo tiempo la primera que habían adquirido, y una actividad que es trascendente para la orden son los ejercicios espirituales que propuso el mismo Ignacio de Loyola, y que aunque sea tardíamente van a tener también su forma de sustento a través de una estancia. En el cuadrito que tienen abajo, yo les he puesto algunos datos como para que después no se me olviden. Cada una de estas estancias tenía entre 150 y 170 esclavos negros, hasta más de 500. Ya les voy a mostrar incluso cuál era la arquitectura que estaba destinada a ellos. Eran los encargados de la producción, porque en cada una de estas estancias no había más de 2 o 3 jesuitas. Un padre que se encargaba de lo espiritual, y generalmente un hermano coadjutor que se encargaba de la producción, de lo temporal. Verán que la segunda columnita dice ganado, y entonces se refiere a cuál era el número de cabezas de ganado que tenía, y en la tercera columna está desglosado cuál era la actividad principal. Carolla era principalmente agrícola y ganadera. La estancia Jesús María, que es muy pequeña, estaba destinada a la actividad vitivinícola, y las otras 4 se dedicaban principalmente a la cría de ganado mular, a la producción de mulas. Saben que la mula es un híbrido, ¿no? Que se produce de un burro y una yegua generalmente, y que en el periodo colonial era el animal de carga o el animal de trabajo por excelencia. Los jesuitas y muchos vecinos de Córdoba producían mulas que se vendían luego en el Potosí, para el trabajo en las minas del Potosí. Entonces, esa es la economía, de alguna manera, que va a sostener el proyecto de la utopía, el proyecto educativo que tenían los jesuitas. Entonces, como somos arquitectos, o espero que seamos la mayoría de los que estamos aquí arquitectos, tenemos como esta deformación profesional de mirar a los edificios desde la tipología o del tipo arquitectónico. Entonces, hay una serie de condicionantes que, a pesar de las diferencias del territorio, siempre mantienen estas estancias. En primer lugar, siempre aprovechan un terreno con suave pendiente para poder adaptar allí la arquitectura, y en realidad, porque tiene que ver con lo que dice en la línea de abajo, con la proximidad del curso de agua. Para poder hacer circular el agua por el edificio, para poder aprovechar el agua para la energía hidráulica y demás, entonces siempre van a estar asentadas en terrenos con una pendiente suave y próximos a los cursos de agua que le permitan el manejo de la energía hidráulica. Luego cada una de ellas se las voy a ir mostrando una a una. Cada una de ellas tiene diferentes componentes, no todas tienen todo, pero hay una serie de elementos. Todas tienen una iglesia o una capilla, dependiendo de la envergadura. Todas tienen un cementerio, una residencia para los padres, las huertas para producir los alimentos que se consumen principalmente en la estancia, talleres de diferentes actividades u obrajes, las rancherías donde van a vivir los esclavos negros, y principalmente un gran sistema hidráulico que se compone de un tajamar o un dique, como estén acostumbrados a nombrarlo, molinos, batanes, graneros y demás vinculados a la actividad productiva. Entonces, allí hay como un pantallazo en dibujos, en maquetitas y demás, y ahora se las voy a ir mostrando y les voy a ir comentando qué es lo que tiene más o menos cada una de ellas. Entonces, la primera que se adquirió de alguna manera fue la estancia Carolla. Está muy cerquita de Córdoba, a unos 30 kilómetros de Córdoba aproximadamente. Y dentro de esos componentes de los que hablábamos recién, no tiene una gran iglesia, tiene apenas una capilla, el cementerio, la residencia, tenía su huerta, ya no está. La ranchería también está perdida, porque es generalmente la arquitectura mucho más efímera o de menor calidad constructiva, y el sistema hidráulico, el cual se mantiene en ruinas.
¿Cómo funcionaba esto? De alguna manera, desde el río vienen diferentes acequias que traen el agua a la parte productiva. El casco de la estancia, donde está la residencia, la capilla, el cementerio y demás, las huertas de frutales, de viñedos y demás, de hortalizas, y la ranchería que sabemos que estaba por este sector es el mismo plano, uno está colocado sobre el territorio y el otro está solamente allí graficado en 2D. El trabajo que hacemos nosotros generalmente es abordar mucha cantidad de documentos y a partir de esos documentos poder tratar de entender cómo eran estos espacios en el periodo que nos interesa, en el periodo jesuítico. Entonces, lo que ven arriba son dos reconstrucciones de cómo se veía esta tipología en el medio de ese entorno rural. Eran grandes conjuntos, de todas formas de una arquitectura baja, relativamente adosada o como muy ligada a la tierra, y las imágenes que tienen abajo son cómo se ve esos espacios ahora, luego de que le pasaron muchos años y muchos usos diferentes al edificio. Entonces, así nos encontramos, así es la imagen de cómo se debió ver en el periodo jesuítico, y las dos imágenes de abajo son dos fotografías. Esta corresponde al espacio que antecede, que es una especie de patio de recibo, y la segunda imagen que ustedes ven allí es la del patio principal o del patio de la residencia. Una arquitectura con un corte netamente doméstico, donde fíjense que la capilla tiene bastante poca presencia, y ahora se las muestro con el interior. Como les decía, estos espacios sufrieron muchos avatares, entonces, después de tantos años de abandono, lo que sabemos es que la capilla había alcanzado el estado de ruina, y desde ese momento solo poseemos esta fotografía vieja, de aproximadamente entre la década del 40 y la década del 50, que nos da cuenta de cómo se encontraba aquello. Por la década del 90, desde la Dirección de Patrimonio de la provincia de Córdoba, se encaró una restauración compleja, porque hubo que completar los muros, rehacer la techumbre completa, y se tomó la decisión de dejarla con esta imagen de la piedra desnuda, que poco tiene que ver con la imagen que habrá tenido en su momento de gloria. Y la tercera imagen que ustedes ven allí es una reconstrucción hecha por el equipo al que pertenezco, el equipo de investigación al que pertenezco, a partir de los documentos, cuáles eran los ornamentos y cómo era aproximadamente el altar que allí se encontraba. Creo que las tres imágenes sirven, creo que las tres aportan a esta dimensión, a esta comprensión del patrimonio, y de que al patrimonio, si no lo podemos interpretar, tampoco vale demasiado la pena. Tenemos que poder hacer el esfuerzo de entender para quién era, quién lo usaba, ¿no? Para poder realmente valorarlo y darle su justa dimensión. El sistema hidráulico, les decía, está en un estado de ruina, el trabajo es más que nada arqueológico aquí, de limpieza y de permanente consolidación del área. Los documentos y esos mismos restos y la interpretación arqueológica nos han permitido hacer las interpretaciones que ustedes ven de este lado, que son cómo era el sistema, cómo funcionaban los cubos, el tajamar, los molinos y demás, y cómo de esta manera se procedía a la molienda del grano para comercializar luego harina, finalmente. Muy próximo, muy próximo a la estancia Carolla está la estancia de Jesús María, originalmente también adquirida en el año 1618, aunque se fue ampliando con el tiempo. Piensen que los edificios que yo les estoy mostrando también son el resultado de 150 años de acción de los jesuitas en primer lugar. Luego, como les decía, los avatares del después, pero principalmente son el producto de 150 años de construcción y evolución de la edificación. Tienen aquí la misma dinámica que les mostré recién, cómo se maneja el sistema, o cómo se compone el sistema. En este caso ya tenemos una iglesia de otra envergadura, se les voy a mostrar, la residencia de los padres, el área de la ranchería, y el tajamar es mucho más complejo a nivel hidráulico porque alimenta a dos molinos
y también a un batán. Ya les cuento que es un batán por si no lo saben. Y la particularidad de esta estancia que les había comentado que era vitivinícola, porque aquí se producían vides y luego se procesaban para convertirlas en vino, y era el vino que se consumía aquí en la ciudad de Córdoba. Venía de esta estancia. Entonces, allí de nuevo un poquito, a muchas de ellas se les ha tragado la ciudad, o se han fundado ciudades alrededor de ellas. La ciudad de Jesús María está muy próxima, la estancia ya ha perdido esa imagen de rural, así se ve el conjunto, la iglesia, el patio de la residencia, y vamos a recorrer algunos de estos espacios a continuación. La parte posterior, que aprovechaba esta pendiente, entonces por la parte de atrás vemos un solo nivel, aunque en algunas otras partes vemos dos niveles. La iglesia en algún otro momento que estuvo con otro acabado superficial, el patio principal, y algunos dibujos de un personaje que a mí me gusta mucho, que se llama Juan Cronfus, que ya les voy a mostrar algunos más también en el transcurso. La iglesia es una iglesia imponente, solo que aquí está desnuda, le podríamos decir de esa manera, porque no tiene prácticamente ninguno de los ornamentos litúrgicos de aquellos muebles indisolubles de la arquitectura religiosa. No tiene sus cuadros, no tiene su retablo, no tiene los dorados, no tiene las pinturas, nos faltan un montón de elementos para que esta arquitectura se hubiera lucido. ¿Por qué se encuentra en este estado? Porque la orden fue expulsada cuando todavía la iglesia no estaba concluida. Entonces no llegó a tener ese ornamento, no llegó a tener esa riqueza del ajuar litúrgico. Sí se conserva, está bien allá al fondo, el pequeño tabernáculo donde se guarda la custodia, y aquí lo interesante son algunos elementos que nos hablan de que si bien la mano de obra de la estancia eran esclavos africanos, había aborígenes trabajando, y podemos encontrar los rasgos del mestizaje. Los aborígenes no trabajaban, trabajaban a paga, digamos, trabajaban asalariados. Término vulgar en el periodo colonial son conchavados. Ellos trabajaban por un sueldo. Y se ve que algunos de ellos intervinieron en este caso, en esta iglesia, en algunos elementos de la decoración, ¿no? Entonces es posible detectar en el borde, en el anillo que cierra la cúpula, estos angelitos con unas caritas claramente mestizas, o en el espacio en que nos esperaríamos encontrarnos a los 4 evangelistas, generalmente en representaciones majestuosas, tenemos a estos personajes también de una ingenuidad muy notoria, que posiblemente fueron ejecutados por estos aborígenes conchavados que trabajaban en la iglesia, en este caso construyendo. Como les dije, me aprovecho cada una para contarles alguna cosa diferente. No se construyeron de la noche a la mañana, todas empezaron desde algún pequeño germen edilicio. Las investigaciones nos permiten entender este proceso, o al menos vislumbrarlo. La estancia de Jesús María inició por aquí, justamente conteniendo la pendiente. Estas son las partes más antiguas, incluso con una tecnología muy antigua, bóvedas de revoltón que hasta incluso están perdidas en algunas partes de Europa, de España, como tecnología. Luego avanzó hacia el área productiva, hacia el área de la bodega, y finalmente se completó la iglesia. Aquí hay un montón de vestigios que nos permiten entender que esto estaba en construcción, que esto tenía que proseguir, porque vemos las formas de las trabas para que prosiguieran allí, las construcciones y demás dejadas a la vista. En esa área que les señalé en uno de los laterales, la producción vitivinícola de la que hablaba anteriormente, se ubicaba en un espacio que está, si lo alcanzan, esta es la cota del suelo del lado de afuera, el espacio está completamente en un subsuelo, en un semisubsuelo. De esta manera, los jesuitas en el área de las galerías, que son estas, se hacía el trabajo del lagar, la molienda, el filtrado del mosto, y luego pasaban a este gran espacio que ustedes ven acá. Ahí hay una reconstrucción de Carlos Moreno
que nos permite comprenderla. Pasaba este espacio donde en tinajas o en toneles de madera se completaba el proceso de la vinificación. Y después mantenían las condiciones soñadas de cualquier bodega con una estabilidad de temperatura y humedad perfectos para la actividad. Aquí tienen lo que les decía, ¿no? La llegada de la uva, la molienda y demás, el filtrado y luego el procesamiento final dentro de ese espacio de la bodega. Les comenté que tenían varios molinos y un batán. No sé si saben lo que es un batán. Un batán es un dispositivo también de energía hidráulica que se usa para tratar los paños, para tratar las telas, mediante golpes y el uso de agua caliente, que hace que la tela a través de esos golpes y de la agua caliente se contraiga y adquiera mayor valor en el mercado porque la tela es muy densa y adquiere condiciones de impermeable a través de este tratamiento. Entonces las telas abatanadas son de gran valor en el mercado. Piensen que nosotros estamos al sur del sur, en la área más meridional del virreinato, y aquí no había circulante. La economía de esta área es una economía de la tierra, una economía de trueque, ¿sí? Entonces, paso a la que tal vez es la joya de las estancias, que es la de Santa Catarina. Donada su tierra original o su primer germen en el año 1622, también al norte de la ciudad de Córdoba, destinada, como les dije, a sostener la formación de los novicios, a que haya más jesuitas dispuestos a ir a misionar al área de la Utopía. Vamos a ver una enorme iglesia majestuosa, cementerio, residencia, huertas, vamos a conocer una ranchería en pie y un sistema hidráulico. Los dibujos de Cronf que nos siguen ayudando y aquí las piezas del sistema puestas en el territorio. La ranchería, el área que está marcada de verde es la huerta. Aquí está la residencia con la iglesia, el enorme tajamar y los dos molinos que tenía esta estancia. Allí está la estancia de Santa Catalina. Los jesuitas contaron entre sus miembros con arquitectos, sacerdotes jesuitas que antes de serlo habían estudiado arquitectura, se habían formado en la construcción. Y aquí sabemos que el que trabajó fue el hermano Hars, un alemán del área de Bohemia que dejó su impronta en esta parte tan sur de América, de una arquitectura barroca de corte alemán. Luego la estancia fue adquirida por una familia importante de Córdoba luego de la expulsión, y ellos se encargaron de completar principalmente los patios, que en el tiempo los jesuitas no estaban tan completos. Pero sí podemos notar esta tecnología de la bóveda, principalmente el material en nuestra región es ladrillo, no tanta piedra como podría haber en otras regiones. Y esta es la iglesia, que sí estaba completa, y los inventarios la describen de esta manera, con todos sus cuadros, con todo su ornamento, con el retablo y demás. Esta arquitectura, como les dije, de un corte de un barroco alemán que no nos es tan propio, pero aquí está en el medio de la nada, en el medio del paisaje. Sorprende la escala, sorprende su lenguaje, sorprende su presencia en el territorio, en el medio de un monte chato y de unas sierras bajas, esta enorme estructura blanca que emerge entre medio de ese paisaje, y la mano de estos arquitectos que se reconoce incluso en elementos mucho más pequeños. Esto que ven aquí es la puerta del cementerio, en el lateral de la iglesia, que también tiene el mismo desarrollo de este lenguaje barroco. Los patios, los talleres, las áreas donde, en el caso de esta estancia, una de las principales producciones eran ovejas. De allí, luego, el procesamiento de la lana y finalmente los telares. Esta estancia llegó a tener 6 telares de acción continua, operados por las esclavas negras generalmente. Y aquí la ranchería, o lo que nos queda de la ranchería, así que tampoco estas construcciones destinadas a la vivienda de los esclavos eran construcciones tan precarias. Fíjense la tecnología que manejan, miren el lenguaje de la portada de acceso a la ranchería, y esto es lo que va a distinguir de alguna manera a la orden, porque yo suelo siempre hacer esta pregunta casi en modo de
de broma, de chiste, cómo 500 esclavos negros no se rebelaron contra 2 jesuitas y se fueron. Huyeron, los mataron, el desenlace que ustedes se quieren imaginar. Y tal vez esto solamente es posible de ser comprendido porque se estaba mejor aquí que en otro lado. Aquí eran respetados en su lengua, sus creencias, muchas de ellas estaban sincretadas con elementos de la religión católica, se respetaban las estructuras familiares, no se separaba padres de hijos y demás. Entonces, es probable que se haya estado mucho mejor aquí que en otro espacio. La estancia de Altagracia se las muestro originalmente en estas imágenes muy viejas, porque esta estancia literal, perdónenme la expresión, se la ha fagocitado una ciudad, la ciudad de Altagracia, que se fundó alrededor de esta estancia en tiempos del ferrocarril. En el siglo XIX se fue comiendo todos los elementos de la estancia y quedan solamente hoy, ya se los voy a mostrar, la residencia, la iglesia y parte del obraje. Todos los otros elementos han desaparecido, las rancherías, el sistema hidráulico queda muy poco, solamente queda el tajamar que se ha tomado y se ha reinterpretado como un elemento identitario de la ciudad. Entonces casi que hoy uno dice la ciudad de Altagracia y piensa en el tajamar, como un elemento paisajístico, como un elemento que tiene que ver con la identidad de esa ciudad. Asistidos acá nuevo por algunos dibujos de Juan Cronfus, una imagen aérea que muestra la iglesia, el patio de la residencia, la portada de acceso, una imponente escalera barroca que nos permite de nuevo salvar esas diferencias de esa pequeña pendiente que tenía el terreno. Y les quiero mostrar principalmente la iglesia, porque la iglesia, aquí los que intervinieron fueron arquitectos jesuitas de origen italiano, van a introducir la curva y la fachada tipo pantalla, que tampoco es habitual en nuestro territorio donde estamos acostumbrados a ver las iglesias con torres, y en lugar de crucero, un ensanchamiento del espacio, una dilatación del espacio que permite recibir la cúpula y actúa de alguna manera como una especie de pseudo crucero. Un espacio muy interesante, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver de las iglesias coloniales con planta angulares. De nuevo, el elemento que se salvó fue el obraje. Hoy en el obraje de la instancia de Altagracia funciona un colegio secundario, lo cual también es como bastante particular. A veces hay que pensar en el patrimonio como elemento vivo, como elemento dinámico, no podemos museificar cada cosa interesante que vamos encontrando en la ciudad o en el territorio, entonces a veces vale la pena el esfuerzo de mantener un patrimonio vivo, de mantenerlo en un uso. Y finalmente, digo finalmente porque dije que eran 6, pero les voy a mostrar 5, porque una de ellas estaba construida solamente en tapia y en adobe, y pereció en el tiempo, no queda ningún resto de ella, que es la de San Ignacio, así que la última que les voy a mostrar es la Candelaria, al mismo tiempo la penúltima que se adquirió, la que está más alejada, está en el medio de la sierra, lo que nosotros llamamos sierras grandes en Córdoba, o sea, territorios con más altura, pero también con muchos pastos naturales para poder darle al ganado, con muchos cursos de agua que también me permitían esta misma lógica, implantada allí, y es la que le ha conservado más intacta esa imagen rural prístina, ¿no? Esa imagen de casi podemos cerrar los ojos y pensar que somos un jesuita llegando a la estancia en el año 1700. Tiene la mayoría de los componentes, no vamos a encontrar una gran iglesia, vamos a encontrar una pequeña capilla, una enorme ranchería, patios de trabajo, patios de talleres y demás, el huerto y el tajamar que se encuentran en aquel sector, y de esta manera se aprovecha la pendiente para el trabajo de la energía hidráulica. Entonces, si bien hay grandes sectores en ruinas, un dintel que nos advierte del año de la construcción, esto es lo que estamos viendo, el patio de la residencia es lo que ustedes ven aquí, la capilla, que es lo que se salva del cementerio que se encontraba en el lateral, y el patio de la residencia que tiene solamente una crujía del patio en pie, las otras 3 en estado de ruina. Esta capilla sumamente modesta, pero que al mismo tiempo
por haber permanecido tan alejada en el territorio, y a la custodia de sus pobladores originarios, a la custodia de gente del interior que ha valorado, ha protegido a sus sanditos, a sus elementos con una fidelidad absoluta, ha mantenido casi todos los ornamentos, ha mantenido casi todas las imágenes, ha mantenido incluso esta que es probable que sea la imagen de la Virgen de la Candelaria más antigua en Sudamérica, y que lo haya traído el mismo Vera Mujica, que donó las tierras de su Canaria natal. Entonces, poder encontrar estos elementos en esta simpleza o en esta simplificación formal que a veces encontramos solamente en el interior, nos permite pensar en aquella época de esta manera. El sistema hidráulico, que también está en ruinas, pero que también podemos reconstruir a partir del trabajo arqueológico y del trabajo con los documentos. Y finalmente contarles un aspecto particular. Si yo les había dicho que habían llegado a tener 1,5 millones de hectáreas, de qué manera se controla, de qué manera se maneja el territorio para hacerlo productivo, porque el ganado suelto en 1,5 millones de hectáreas no puede ser manejado, y menos cría de mulas. Entonces, lo que ellos supieron hacer fue particionar ese territorio. Como les dije, estábamos en un área de sierra. La forma de particionarlo a partir de pirca, de piedra partida. Las pircas son parte del paisaje de Córdoba. Quien en algún momento de su vida recorra las sierras de Córdoba va a encontrar estas pircas particionando y seccionando nuestro territorio permanentemente, como una recurrencia paisajística casi. A partir de estas pircas, los jesuitas pudieron establecer puestos, y en cada puesto una pequeña construcción de la que ustedes ven aquí abajo, aquí y aquí algunas ruinas, una casa, los corrales, el puestero con su familia. Generalmente el puestero era un esclavo negro que estaba allí con su familia, o un capataz que también pertenecía como una jerarquía mayor, pero siempre dentro del estamento de la mano de obra productiva que tenían los jesuitas, y esa producción del ganado mular que exigía la parte, la crianza, el engorde, luego las invernadas y demás, para finalmente poder hacer el trayecto hacia la venta en el Potosí, cuando la mula ya tenía más de 2 años. Y si la mula estaba mansada, valía mucho más que una mula chúcara, como se dice aquí, no sé cómo se dice en Perú, cuando está sin avanzar. Y como para ir cerrando, porque prometí que no me iba a exceder del tiempo de casi 1 horita, que es lo que me tomó unos 50 minutos, eh, y pensar en esto, pensar en el patrimonio y pensar en esa condición. Tal vez ustedes en Perú están más acostumbrados a tener reconocimientos internacionales por su patrimonio. Nosotros aquí tenemos un patrimonio mucho más modesto y no estamos habituados. Entonces, primero contarles que dentro de toda esta gran estructura jesuítica, lo primero que fue reconocido como patrimonio de la humanidad fueron una parte de las misiones guaraníes. Las que están, porque los dos estados pudieron dialogar y hacer una presentación conjunta, las que corresponden, o las que quedaron en territorio de Argentina y Brasil, fueron reconocidas Patrimonio de la Humanidad en el año 1983. Aunque no son cronológicos, les puse en segundo lugar las que pertenecían al mismo grupo guaraní, pero que se encuentran en el Paraguay, que no supo dialogar con los otros 2 estados, e hizo una presentación separada para los 2 casos que están en territorio paraguayo. En el año 90 se reconocieron los pueblos de las misiones de los chiquitos o de la chiquitanía, tampoco, no todos, no los 10 completos, pero se reconocieron allí en el área de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Entonces, señalarles esto, que en realidad lo primero que fue reconocido como patrimonio de la humanidad fue el área de la utopía. Fueron los espacios que se construyeron para llevar adelante la utopía. Y recién en el año 2000, la manzana jesuítica
que es donde empecé a contarles la historia, y las estancias de Córdoba fueron reconocidas Patrimonio de la Humanidad. Y les quise dejar allí los dos criterios, por los cuales, de los 10 criterios que tiene la UNESCO para el patrimonio cultural, cuáles son aquellos que tienen que ver con el reconocimiento de nuestras estancias. Y si me permiten, se los leo y con esto cierro. Los edificios y conjuntos jesuíticos de Córdoba y las estancias son ejemplos excepcionales de la fusión de valores y culturas europeas y aborígenes durante un periodo determinante en América del Sur. Y el criterio 4 refiere a que la experiencia religiosa, social y económica llevada adelante en América del Sur durante más de 150 años por la Compañía de Jesús, produjo una forma única de expresión material que está ilustrada en los edificios y conjuntos de las estancias de Córdoba. Muchísimas gracias. Muchas Quedo gracias, arquitecta atenta a las Melina, por su... preguntas o a lo que quieran comentar o a charlar un ratito si tienen ganas. Sí, muchísimas gracias, arquitecta Melina, por No, por favor. su exposición, está muy interesante. Bueno, a ver, no sé si alguien tiene alguna pregunta, lo puede colocar por favor abajo en preguntas y respuestas para poder hacerle llegar a la arquitecta. Mientras van preguntando, les cuento alguna otra cosa. Me Sí, habrán escuchado claro. referir en algunas oportunidades que yo no trabajo sola. Yo trabajo con un enorme equipo del cual yo soy más o menos el segundo o el tercer eslabón. La doctora Piana es la directora del equipo. Están conectadas aquí Florencia Rampone, que también es parte del equipo. Em, la idea es siempre trabajar en conjunto. Solos no llegamos a ningún lado, solos somos incapaces de la interdisciplina que necesitamos para abordar los temas de patrimonio. Sin la presencia de alguien que entienda de arqueología, sin la presencia de alguien que entienda de documentos históricos, sin la presencia del ojo del arquitecto con sensibilidad patrimonial, es muy difícil abordar estos temas. Entonces, la interdisciplina termina siendo para nosotros la pieza clave y el trabajo en equipo. Qué bueno, arquitecta. A ver, acá hay una pregunta. Dice, hola, quisiera saber con qué tanta libertad podría o debería intervenirse este tipo de arquitectura en términos de poder incluir a la arquitectura contemporánea. Bueno, la pregunta en este caso es relativamente sencilla la respuesta, porque hay un condicionante que es la cuestión de ser patrimonio de la humanidad, y que hay un dossier que se presenta al UNESCO donde se cuenta en qué estado están las cosas, y se presenta un plan de gestión en el cual uno dice qué va a intervenir, cómo lo va a intervenir, cuáles van a ser las acciones posibles. Entonces, en este tipo de arquitectura es bastante difícil hacer intervenciones contemporáneas. No hay mucho margen de libertad, es la verdad, no hay mucho margen de libertad proyectual, ni hay mucha libertad de cambio de funciones y demás, porque muchas veces eso pone en riesgo la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. Se han caído declaratorias de Patrimonio de la Humanidad, por eso lo puedo mencionar con esta especie de seguridad. A partir de o de faltas de cuidado o de intervenciones mal, mal programadas, mal diseñadas, mal ejecutadas. Entonces, a veces también la formación en patrimonio, la formación en conservación del patrimonio, donde la mayoría de los espacios de formación, por lo menos hablo de los de Argentina, atienden a la idea del proyecto sobre el patrimonio, nos ayuda a formar criterio, nos ayuda a pensar en hasta dónde se puede ir y hasta dónde no, y cómo, y en qué medida ser respetuosos con el edificio. Y lo que sí les voy a decir, que es algo que yo aprendí en mis años de maestría en patrimonio, nunca los falsos históricos, ¿no? O sea, nunca construir cosas que parezca que estuvieron allí siempre. Si somos arquitectos del año 2025, tendremos que hacer arquitectura del año 2025 y que dialogue con la arquitectura del 1700. Eso es lo único que yo les puedo aportar. No sé si responde la pregunta específicamente.
Sí, arquitecta, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o alguna consulta, por favor, para que lo puedan indicar. Sí, a ver, sí, dice el arquitecto que hizo la pregunta que sí quedó muy claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, al parecer Acá hay otra están todos anonadados con la sí, intensidad del tema. sí, acá hay otra pregunta, arquitecta. Dice, ¿actualmente las estancias son del gobierno de Córdoba? Ay, qué hermosa pregunta, porque es tan compleja la gestión de este sitio. Al ser un sitio compuesto, les cuento, hay dos de ellas que pertenecen a la esfera del gobierno nacional y son monumentos históricos nacionales. Hay dos de ellas que están en poder de la provincia de Córdoba, en administración territorial local, que también son museos porque tienen otra dinámica, otra forma de gestión y demás. La más bonita de todas, la de Santa Catalina, todavía está en manos de la familia que la compró luego de que se fueron los jesuitas. No ha cambiado de manos en más de 200 años. Entonces, es otro universo, porque la gestión con un privado y el diálogo con un privado no es sencillo, tienen el gesto de permitir que el visitante ingrese a la iglesia y demás, pero a los patios generalmente no se puede ingresar. Y finalmente, solo la manzana tiene en ella una parte que pertenece a la orden, a los jesuitas, otra parte que pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba y otra parte que pertenece a un colegio secundario. Así que cuando hay que sentarlos a dialogar a los responsables de cada una de las componentes del sitio, la verdad que no es una tarea sencilla. Quien lleva la coordinación no la tiene fácil porque poner de acuerdo a esta cantidad de actores no es sencillo. Ok, arquitecta Melina, muchas gracias. No, por favor. Ujú. Perdón, siguiendo con la pregunta, los financiamientos del mantenimiento, ¿se dan o la gestión es complicada? Extremadamente compleja. Las de las provincias hasta hace unos años tuvieron, que son Carolla y La Candelaria, tuvieron una cantidad de fondos asegurados por la provincia que permitieron que estén en uno de los mejores estados de todas. Las de Nación, el financiamiento es muy bajo, generalmente paga sueldos y el corte de césped alrededor del corte del pasto y el mantenimiento que no se llene de yuyos, de vegetación, todo. En la que es privada, eh, por suerte conocemos bastante la dinámica de la familia, ellos funcionan como si fueran un consorcio de un edificio y pagan expensas. No sé, gastos comunes se llamarán para ustedes, cuando uno en un edificio paga los gastos comunes del ascensor, de la luz y demás. Y de esa manera ellos mantienen lo que van pudiendo mantener. Pero no hay, como Argentina tiene un PBI relativamente alto, nunca estamos en condiciones de acceder ni a asistencia, cuando la ESI, digo, la Agencia de Cooperación Española, mm, trabajó tanto en tantos sitios jesuíticos en toda América, Argentina nunca pudo recibirlos porque el PBI de Argentina es relativamente alto. Entonces, es complejísimo. Ahora, ¿hay planes de seguir recuperando en el futuro algunas de estas estancias o No, quedan ahí? quedar ahí. Ah, Le ya. pediremos a San Ignacio que no ocurra ninguna desgracia. Sí, pues. Y por otra parte, este es un trabajo, realmente yo personalmente estoy gratamente impresionado por la completitud del trabajo. Yo creo que esta es una pequeña muestra de todo el trabajo que ustedes han realizado como equipo interdisciplinario. Ahora, imagino que esto tiene una duración de años, este trabajo que usted está exponiendo. El trabajo como equipo comenzó en el año 2009, como equipo.
Eh, Entre medio de eso nos hemos formado, hemos hecho nuestros doctorados, 3 doctores pasando por estos equipos y trabajando sobre los mismos temas, o sea que hemos llegado a unos niveles de profundidad, ¿no? que exige un doctorado y que han sido aportes para el trabajo de todos al mismo tiempo. En ese tiempo, por supuesto que los equipos han ido cambiando, mutando, agregando, sumando, restando gente, pero ahí sí deberé hacer justicia y reconocer que nosotros como equipo de investigación pertenecemos a la Universidad Católica de Córdoba y sí tenemos financiamiento de investigación. Bueno, No, eso no es es una interesante. investigación a pulmón, sino que es una investigación financiada por la Universidad Católica de Córdoba. ¿Hay un texto como un libro duro? Tenemos varias publicaciones, tenemos Ya. unos 5 o 6 publicaciones, Ah, interesante eso. de distintos momentos, ¿no? O sea, de algunos están como más a lo histórico, otros están más a lo arquitectónico. El último texto lo presentamos, que después si quieren, ese lo hemos conseguido liberar del copyright y demás, y lo tenemos disponible en la web para descarga. Así que si quieren después les dejo o les envío el enlace para que lo puedan descargar todos de este sitio que se llama, no sé si ustedes lo usan, que se llama academia.edu, que uno puede colgar trabajos científicos. Está allí disponible el último que presentamos, que se presentó en noviembre del año pasado, y que es sobre la Ahora, manzana específicamente. ahora en Argentina es positivo ser monumento nacional. ¿Para quién? Porque Me claro, permitís, me permitís el humor a Juan Luis, en realidad. porque es una pregunta tendenciosa. ¿Es positivo para quién? Claro, Sí, porque acá en Chile, cuando se denomina un monumento nacional, casi es lo peor designación, porque no hay apoyo. y quedas engrilletado, ¿no? Quedas sin margen de acción para lo que preguntaba el joven que preguntó hace un ratito, para el proyecto, para la modificación, para la actualización del Exactamente. bien. Y a veces las restricciones son tan altas, ahora se están por declarar unos hoteles que se hicieron en la época del peronismo aquí en la provincia de Córdoba, los hoteles de embalse. Eh, en la condición es que tienen que seguirse usando para turismo social, como si el turismo social diera dinero. ¿Quién va a querer invertir allí si el turismo social se lo tiene que poner en el hombro el Estado de alguna manera? Entonces, ¿a quiénes les sirve alguna iglesia que deja de pagar los impuestos y deja de pagar los servicios? Porque aquí en Argentina, cuando alcanzas ese estatus de monumento nacional, quedas exceptuado de todo el pago de los servicios y de los impuestos. Se los hace cargo Sí. el Estado. Entonces, pues digo, algún edificio que esté en ese término es el que puede quedar satisfecho con una declaratoria. Claro, acá en Chile se declara monumento nacional y ahí queda abandonado, porque monumento nacional no aporta ningún tipo de financiamiento, pero exige que el que quiera intervenir tiene que presentar proyectos y hay un proceso burocrático enorme que realmente desanima a cualquier arquitecto, a cualquier equipo. ¿Te fijas? No, a nosotros nos ha tocado restaurar iglesias, monumento nacional y y pasan años y no existe el permiso, ¿te fijas? Y al final uno queda de manos atadas porque los financiamientos tampoco son fáciles de conseguir. Sí. Si me estuvieras hablando desde Argentina, estarías diciendo prácticamente lo mismo. Mira, sí, ahí hay un problema con la conservación de los patrimonios. Creo que hay un problema, no es prioridad Y, para, y- para y los muchas gobiernos. veces se hace un uso político de Exactamente. cierto patrimonio, entonces a veces sí tiene alguna especie de bonanza durante un tiempo y luego cambia el gobierno y aquello deja de Así es. formar parte del discurso oficial y cae nuevamente. Lo que les va a mostrar Ian mañana es otra condición, porque allí está por detrás la universidad.
Entonces es la universidad haciéndose cargo de su patrimonio y la universidad no tiene ese fin de lucro, ¿no? Entonces allí, pero lo mismo bien les contará que la gestión y el proyecto y las idas y vueltas y lo que vos decís, las aprobaciones y demás, tuvieron cierta complejidad. Sí. Yo no sé si en Perú, y uno cada vez que visita alguna ciudad de Perú, el patrimonio está muy bien conservado. Yo no sé cómo lo resuelven ellos, pero es impecable. Cusco, ¿no es cierto? Lima y otras ciudades tienen un amor por el patrimonio y eh, creo que los gobiernos y el Estado están ahí presentes, lo que no ocurre en otros, por lo menos en Chile eso no ocurre. Y como te escucho a ti, Melina, tampoco parece que en Argentina ocurre. Hay un No, esfuerzo de equipos que son bomberos locos que están preocupados de resolver y mantener algún patrimonio. así es. Porque al final, claro, los gobiernos de turno hacen imagen, conservan las imágenes y promueven su país en base a un patrimonio que no cuidan. Entonces utilizan imágenes para que sea visitado el país, pero al final es bastante decepcionante. Por eso te decía, es un uso político muchas veces de cierto patrimonio, se forma bandera política con ese patrimonio y luego cambia y cambia la suerte del edificio también. Sí. Yo no sé si ahí hay alguien escuchando de Perú, de si tiene conocimiento de cómo lo están haciendo allá, si el financiamiento es anual, si hay equipos que están con soporte financiero o son las comunas, las regiones, el gobierno local, ¿quién se hace cargo de mantener tan bien el tema patrimonial en Perú? Tenemos a nadie que nos ayude. No, no tenemos a nadie que No, nos no hay ayude. nada, no hay nada, no está la arquitecta Catherine para que le pueda decir. Ok. Bueno, en todo caso, si lo pueden cerrar mañana a la inquietud, también Ajá. charlando con Ian, que es una persona que, que- que sin dejar de lado el patrimonio viene como del lado del proyecto, netamente, puede ser interesante también, que les cuente él como un poco más desde ahí, que a lo mejor Catherine y puedan cerrar un poco la idea. Sí, Así claro, está es. bien, arquitecta, así es. Más bien, arquitecta, hay otra pregunta. Dicen, ¿cuál es el uso actual? ¿Se dedican al turismo? Las 4 estancias que pertenecen a distintos estamentos del Estado sí están todas museificadas. Y nada, visitas escolares, visitas turísticas. En el mejor de los casos tenemos un evento o teníamos un evento muy interesante que era un festival de música barroca que se solía hacer para Semana Santa. Ya no nos alcanza el presupuesto, así que este año no se hizo y creo que el año anterior tampoco se hizo. Y la privada es, perdónenme la expresión, es la casa de vacaciones de la familia. Ujú. Ellos la usan como casa de fin de semana. Entonces, tiene solamente permitido el acceso a ciertas partes, como les decía, de iglesia, a algún espacio que esté eventualmente abierto. Y si uno pauta en un día de semana con una institución educativa, yo he llevado a mis alumnos de la Facultad de Arquitectura muchas veces, en estas condiciones sumamente pautadas de antemano que te permiten recorrerla. Pero si no, es un espacio de uso privado, que a veces me hace acordar las haciendas ecuatorianas, ¿no? De las cuales tengo un poco más de referencia, que también se usan así de manera privada para... Ok, arquitecta Melina, muchas Mm. gracias. También hay otra pregunta, dice, entiendo que el primer vino del virreinato del río La Plata surgió en la estancia de Jesús María. Así dicen. Mira, Lo que no es cierto es que llegó a la mesa del rey. No hay ninguna prueba, ningún documento que diga que de acá se fue a España. Sí, 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 de estas latitudes fue. De todas formas, los jesuitas
ya compraron esa estancia con vides plantadas. Así que ya el inicio de la actividad vitivinícola la había dado su primer propietario y los jesuitas la intensifican, la potencian y demás. Pero piensen que era el consumo de vino de, a ver, aquí en Córdoba vivían más de 230 personas entre estudiantes, jesuitas y demás. Todo el consumo de los edificios de Córdoba de vino provenían de allí, ¿sí? Ya, bien. Ok, arquitecta, creo que esas son todas las preguntas. Bueno, Muchísimas gracias. muchas gracias a usted también. Para finalizar, le voy a dar el pase al arquitecto Juan Luis Ramírez para que pueda dar unas palabras de cierre. Adelante, arquitecto. Gracias. Bien, como reitero, fue gratamente agradable escuchar esta historia de la estancia enmarcada en un circuito jesuítico. Eh, Estamos varios chilenos, estamos preocupados y estamos indagando sobre los jesuitas. Y hay mucha literatura y siempre hay novedades nuevas, ¿no? De acuerdo al cronista que uno descubra. Así que muy interesante. Esperamos tener esos links para poder profundizar más toda esta historia. Es un trabajo enorme. Si dices que fueron 2, 3 o 4 doctorados que siguieron el hilo para poder profundizar, ese es un trabajo, es una pasada de posta. ¿Te fijas? Para poder lograr eh, la información es una información muy interesante, muy bien realizada, ¿te fijas? Y bueno, yo espero que acá en Chile o en Perú, yo creo que hay bastante también literatura y documentos sobre todo el tema religioso. Y acá en Chile todavía falta un poquito, ¿te fijas? Falta un poquito más profundidad a los temas de los jesuitas. Sabemos que llegaron jesuitas alemanes, estuvieron en la zona central, fueron a Chiloé y dejaron su huella. ¿Te fijas? Y bueno, pero no es la huella de Córdoba y de un poquito más al norte. En el sur había otros materiales, éramos más pobres y bueno, se utilizaba la madera y el adobe, básicamente, y eso normalmente con el tiempo se pudre, los terremotos y desaparece, y como no hay cuidado por el patrimonio, se van perdiendo la identidad. Entonces empieza a aparecer toda esta transculturación eh, que degrada la cosa con una estética distinta y aparece un eclecticismo que nadie comprende ni nadie puede leer. Y esa riqueza que ustedes nos han traído ahora a la exposición es como decir, mira, mira lo que hay, cómo lo han conservado y nosotros en qué estamos. Así que agradezco que puedan exponer a los jóvenes de Chile, porque esto es para estudiantes, y de Perú, que aprendan e internalicen la conservación del patrimonio. Y hay que seguirlo. Yo creo que sin patrimonio no hay identidad. Y yo creo que las nuevas generaciones tienen que tomar conciencia de ello, ¿ah? Y no dedicarse solamente a la locura inmobiliaria, ¿no es cierto? Y a los rascacielos, que también funcionan, pero hay otra línea que es importante preservar y desarrollar. Así que te agradezco, Melina, el tema. Fue gusto a poco, ¿ah? Fue como una Cuando muestra quieran de seguimos. hubiésemos querido O seguir cuando quieran, escuchando. se organizan un viaje, se vienen para acá y las recorremos en persona y tenemos más tiempo para charlar. Sí, yo recuerdo que hace muchos años en una universidad viajamos de Santiago en bus a Córdoba. Y bueno, y de ahí hemos dejado buenos amigos como Jan Dutaris, que en ese momento ambos éramos decanos de universidades y compartíamos bienal y compartíamos muchas cosas juntos. Pero ahora ya el patrimonio es algo que hay que tomarlo como
no como un hobby, hay que tomarlo como una No. profesión. Hay que tomarlo como una profesión y profesionalizar bien y poder sistematizar todo lo que podamos recuperar. Y eso creo que ustedes, con el equipo que han hecho, un equipo interdisciplinario, es la forma de realizar el tema. Así que felicitaciones y un agradecimiento. Muchísimas gracias a ustedes, primero por ser un auditorio tan generoso y aguantarnos tanto tiempo, eh, por permitir que uno dé a conocer esto, porque si también sucede eso, ¿no? Si uno no puede dar a conocer lo que hace, la investigación no tiene sentido. Exactamente. Así que Muchas muy gracias agradecido, muy agradecido. Muchas gracias, arquitecta Melina y a ustedes. arquitecto Luis. Vamos a tomar una fotito, por favor. Perlita, ¿nos ayuda, por favor? Perlita, ¿me avisas para la foto? Sí, sí, la voy a tomar. A Ahora ver, sí, miren. Listo. Gracias. Muchas perfecto. gracias. Muchas gracias, Bueno, arquitecta Melina y arquitecto Juan Luis. Juani, Sí, igual sería interesante que cuando tengan el video y lo suban a YouTube sí, nos informen, porque igual ok. se hace necesario poder difundirlo y llegar a más público joven. Está bien. Nosotros le vamos a avisar para que puedan difundir el video. Sí, Muchas por gracias, favor. Bien, arquitecto. Muchas gracias. Gracias. chao Buenas y noches. hasta mañana. Les informo a los espectadores que el día de mañana, jueves, tenemos otra conferencia también de rehabilitación en Córdoba, el caso del nuevo centro cultural del UNC. Los esperamos y muchas gracias por su participación. Muy buenas noches. Bien, buenas noches. Gracias, Gracias. hasta luego.